Esta es la última parte del estudio Hijo de Dios. Recordemos que en la parte anterior vimos la explicación de por qué a Yeshua o Jesús se le llamaba Hijo de Dios o unigénito de Dios, todo debido al error en la interpretación y traducción de las palabras hebreas al castellano. Si no has visto la primera parte, te invito a que la veas para una mayor comprensión. La creencia de que Yeshua nació de la Virgen por obra y gracia del Espíritu Santo, sin la intervención de un padre humano, es utilizada en la teología cristiana. Este evento se conoce como la Anunciación y se encuentra en los Evangelios Mateo 1 y 22, donde nos explica que Miriam era una virgen y que el Espíritu Santo vino sobre ella. Esto se considera un milagro y un acto de gracia divina y sobrenatural. Con el objetivo de salvar a Yeshua del pecado original, Dios no permitió que Yosef interviniera en la formación de Jesús, sino que lo reemplazó el Espíritu Santo para cumplir con la profecía mesiánica del Antiguo Testamento Isaías 7 y 14. ¿Cuál es la profecía del nacimiento virginal? Por lo tanto, Yahweh mismo les dará a ustedes, pueblo, una señal: aquí una virgen concebirá en la matriz, dará a luz un hijo y le llamará Emmanuel, Dios está con nosotros. Lo primero que vamos a resaltar es que en este capítulo se está hablando del tiempo en el que el rey Acaz reinaba en Judá. Este era un rey que hacía sacrificios a dioses cananeos y entre ellos pasando su propio hijo por el fuego para Moloc, por lo tanto al no haber descendencia del rey, la dinastía del rey David podía perderse. La señal de la que habla el profeta es el nacimiento de un hijo del rey Acaz. La profecía de Isaías anuncia a una joven que dará a luz al nuevo príncipe, que salvará a Israel. Como ya lo explicábamos en la primera parte de este estudio, la consecuencia de los errores de traducción. Ahora en este caso vamos a ver el error de traducción para el texto de Isaías con la palabra virgen. El cambio se realizó al traducir la Biblia hebrea al griego. El texto original hebreo no emplea la palabra virgen sino la palabra alma. Alma se utiliza para describir a una joven, generalmente una adolescente o una mujer joven en sus años de adolescencia. No necesariamente implica que sea virgen. Se refiere a una mujer en la etapa de juventud, y se usa en un sentido más amplio para describir a una joven en edad casadera, es decir, una doncella que está en edad sexual madura. Este capítulo en una correcta traducción se leería así. Por lo tanto, Yahweh mismo les dará a ustedes, pueblo, una señal: he aquí una joven concebirá en la matriz, dará a luz un hijo y le llamará Emmanuel, Dios está con nosotros. En su correcta interpretación se habla de una joven normal. Sí, este texto hubiera querido denotar su carácter milagroso y profético en cuanto a una virgen dando a luz. Habría sido de esperar la utilización de la palabra hebrea bétula, que sí significaba virgen y que era normalmente traducido al griego como partenos. La principal diferencia entre Alma y Betulá en relación con la edad es que Alma se refiere a una mujer joven en términos generales, sin enfocarse en su estado de virginidad, mientras que Betulá sí se centra en la virginidad de la mujer. Por lo tanto, una joven Alma podría ser virgen o no, pero una Betulá se refiere específicamente a una joven que es virgen. Como se ha de esperar en la tradición judía, toda joven debe llegar en estado virginal a su matrimonio. Entonces Miriam era una joven doncella, una Alma, que estaba en casamiento con Yosef, los cuales se unieron y tuvieron un hijo que llamaron Yeshua. Esto es el proceder normal de toda pareja para concebir un hijo, no tiene nada de sobrenatural. Todo el error proviene de la mala interpretación y transcripción de las palabras hebreas. Porque la profecía de Isaías habla que nacerá un niño, pero era para los tiempos del rey Acaz y la palabra original escrita es joven y no virgen. Por otro lado, vemos en los Evangelios a Mateo 1 y 23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y ellos le llamarán Emmanuel. Dios con nosotros. La Biblia occidental que nosotros utilizamos se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. La primera traducción e interpretación del Antiguo Testamento o Biblia judía se inició aproximadamente en el 250 a.C. El Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia cristiana, fue compuesto entre los años 50 y 100 después de Cristo. Es a partir de aquí donde viene la influencia helenista en las escrituras y muchas palabras y frases del Antiguo Testamento son aquí replicadas para casar unos textos con otros y sobre todo la influencia hablando de un pecado original que es transmitido de padres a hijos. Esto es una doctrina cristiana del estado de pecado en el cual se halla la humanidad cautiva como consecuencia de la caída del hombre, y que Yeshua fue concebido sin pecado y nacido sin pecado y por tanto tiene méritos para salvar a los hombres pecadores. Entonces, si fue el Espíritu Santo el que reemplazó a Yosef en la concepción, para que Yeshua no fuera manchado del pecado original.
Pecado que estaba ya en Miriam, ¿y por qué no fue manchado con el pecado de la madre? La respuesta la tiene Roma haciendo a Miriam inmaculada desde el principio. Este dogma de la Inmaculada Concepción fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854, en su bula Ineffabilis Daus, que dice: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles. ¿No les parece un poco ilógico que si la Virgen María fue preservada del pecado original desde el principio, ¿por qué no fue ella la salvadora de toda la humanidad? Esto me hace recordar la pregunta de quién fue primero, el huevo o la gallina. Así que continúo sosteniendo mi hipótesis que el nacimiento virginal no es más que un dogma cristiano, para la manipulación y el control de las masas, haciendo que cada humano que nace, tenga una vida con miedo y temor de irse al infierno. Porque lleva a cuestas un pecado original que cargará toda su vida, nunca él mismo podrá pagar la deuda con Dios, por eso necesita un Salvador. Pero recuerden las palabras del Maestro: el reino de Dios está dentro de ustedes. Libérate de la esclavitud, despierta ya y reclama tu poder, para ser esa chispa divina que estás predestinado a ser. Si te gustó este vídeo, te invito a que te suscribas al canal, le des like, también puedes dejarnos tus dudas o comentarios, estaremos encantados en responderlos. Y recuerda que estamos de regreso a casa.